Todo comenzó en el momento en que vi al marido de mi hermana, Ricardo, observándome de una manera que nunca imaginé. Él me estaba seduciendo de una forma que no pude resistir, y pronto fui consumida por un deseo intenso. Me llamo Patricia, tengo 25 años y vivo en Campiñas, una ciudad vibrante y poblada en el interior de Sao Paulo. Vivo con mis padres en una casa espaciosa en el centro de la ciudad, llena de recuerdos y tradiciones, principalmente porque mis padres son profundamente religiosos. Se conocieron en la iglesia siendo jóvenes y tras un breve noviazgo se casaron. Han estado juntos por más de 30 años, un ejemplo de amor y compromiso que siempre he admirado, pero nunca quise para mí. De esa unión nacieron mi hermana menor, Marta, y yo. A diferencia de mí, Marta siempre ha estado más cercana a los valores y creencias de nuestros padres. Desde pequeña, ella se involucró activamente en las actividades de la iglesia y siempre siguió al pie de la letra las enseñanzas que nuestros padres le impartieron. A los 23 años decidió casarse con Ricardo, un dentista exitoso, conocido y respetado en la comunidad. Forman una pareja admirable y la estabilidad financiera y emocional de Ricardo hizo que Marta se sintiera segura para seguir adelante. Poco después del matrimonio, Marta y Ricardo se mudaron a Sao Paulo en busca de nuevas oportunidades y para comenzar su vida juntos, lejos de la rutina que conocían en Campiñas. La transición fue rápida y desde entonces han construido una vida próspera en la capital. Mi hermana no es exactamente lo que parece. Tal vez piensen que ella es una santita, una persona de la iglesia llena de virtudes y pureza, pero la realidad es muy diferente. Antes de casarse y asumir esta fachada de mujer perfecta, Marta era una verdadera serpiente. Ella siempre siguió al pie de la letra todo lo que nuestros padres decían, lo que le garantizaba una posición de total dominio dentro de la casa. Todo giraba a su alrededor, especialmente cuando éramos más jóvenes. Yo era la famosa oveja negra. Recuerdo muy bien una situación que hasta hoy me causa rabia. Estaba enamorada de un chico de la escuela, alguien que realmente me movía. Marta, sabiendo esto, usó toda su malicia y envidia para entorpecer mi vida. Se lanzó con el chico y, no satisfecha, hizo cuestión de besarlo frente a mí, como si estuviera marcando territorio. Lo peor es que hizo todo esto con una sonrisa en el rostro, como si se divirtiera con mi dolor. Ese fue solo un ejemplo de cómo Marta siempre actuó, manipuladora, mentirosa y dispuesta a todo para conseguir lo que quería. No había límite para sus maquinaciones, siempre y cuando el resultado fuera a su favor. Si ella quería algo, podía estar segura de que lo conseguiría, no importaba a quién tuviera que pisotear para alcanzar sus objetivos. Soy del tipo de persona que, sin importar cuántos años pasen, guarda todo para sí, como un viejo baúl lleno de secretos y resentimientos. Cada herida, cada ofensa queda guardada allí, acumulando polvo con el tiempo. Cuando Marta se fue de casa para casarse, apenas pude darle un abrazo. Fue un alivio verla partir, pero la verdad es que las marcas dejadas por su presencia nunca cicatrizaron completamente. Después del matrimonio, la vida de ella parecía haber mejorado en todos los aspectos, y eso me dejaba aún más revoltada. Marta siempre tuvo el apoyo financiero de nuestros padres, algo que yo nunca tuve de la misma manera. Ella vivía viajando, publicando fotos en las redes sociales, exhibiendo lo feliz que estaba con su nuevo marido y su nueva vida como esposa trofeo. Mientras tanto, yo era dejada de lado, ignorada como si mi existencia fuera menos importante. Pero sabía que no podría quedarme en esa posición de víctima para siempre. A mediados del año 2024, durante las vacaciones, mis padres me dieron una noticia que despertó algo dentro de mí: Marta y su marido nos visitarían y pasarían un tiempo en casa. Cuando escuché esto, sentí una mezcla de indiferencia y rabia. Me cerré la cara de inmediato, pero como siempre, mi madre me reprendió, diciendo que debería estar feliz de reencontrarme con mi hermana. En el fondo, sin embargo, solo quería que todos ellos se fueran al infierno. La idea de tener que convivir con Marta de nuevo, de verla desbordando su falsa felicidad frente a mí, me llenaba de rencor. Pero sabía que esta vez las cosas serían diferentes. No iba a permitir que ella me pisoteara de nuevo. Algo dentro de mí estaba a punto de cambiar, y esa visita sería el inicio de algo que ni siquiera imaginaba dónde terminaría. Una idea comenzó a germinar en mi mente: me vengaría por todos los años que Marta me hizo sentir pequeña e inferior. Por todos los momentos en que ella pisoteó mis sentimientos, sin pensarlo dos veces, no iba a permitir que ella se frotara su vida perfecta en mi cara sin sentir el amargo sabor de su propio veneno.
El plan surgió como una llama en medio de la oscuridad, me vengaría, y mi venganza sería tan cruel como el dolor que ella me causó en el pasado. Si Marta había robado al hombre que amaba, yo haría lo mismo con ella, pero de una manera mucho más devastadora. Conquistaría a su marido, Ricardo, el famoso y bondadoso dentista que ella tanto idolatraba. Él sería mío aunque fuera por una noche y me aseguraría de que ella supiera eso, de que ella viera con sus propios ojos lo que estaba a punto de hacer. La noticia de la visita, que antes me causaba repulsión, ahora me llenaba de una energía perversa. Estaba animada, sintiendo una excitación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mi mente comenzó a arquear cada detalle, a imaginar cómo seduciría a Ricardo, cómo lo haría traicionar la confianza de Marta. Me preparaba intensamente para el momento en que Marta se daría cuenta de que su vida perfecta no era tan invulnerable como parecía. Sabía que mis acciones tendrían consecuencias serias. Mis padres probablemente me expulsarían de casa sin dudarlo, pero eso ya no me preocupaba. Siempre trabajé duro, ahorré cada centavo y estaba lista para comenzar una nueva vida lejos de ellos, lejos de todo lo que me aprisionaba. Mi venganza sería el punto final de esta historia, un capítulo marcado por sangre y dolor, pero que finalmente me liberaría de las cadenas del pasado. Estaba decidida a destruir el mundo de Marta, así como ella había destruido el mío, y esta vez no retrocedería. La llegada de Marta y Ricardo estaba programada para el fin de semana, y la casa ya se estaba preparando para recibirlos. Era viernes por la noche y mis padres, siempre queriendo impresionar, fueron al supermercado y prácticamente vaciaron las estanterías, comprando todo lo que podían para preparar un banquete digno de los ilustres visitantes. Parecía que toda la ciudad sabía de su llegada, de lo entusiasmados que estaban. Yo, por otro lado, tenía un plan completamente diferente en mente y estaba más animada que nunca. Desde que supe de la visita, decidí actuar sin rodeos, ser una provocadora desde el primer instante. Para ello preparé un atuendo que ciertamente no pasaría desapercibido, elegí mis shorts más cortos y ajustados, los que apenas cubrían lo necesario, y una blusa pequeña y escotada que realzaba cada curva. Sabía que mis padres odiaban cuando me vestía así, pero como siempre decían, yo era la oveja descarriada de la familia, la mundana que no seguía las reglas de la iglesia. Sabía que atraer a Ricardo sería la oportunidad perfecta para poner mi plan de venganza en práctica. Ya imaginaba la expresión en el rostro de mi hermana cuando viera la mirada de deseo en su marido, capturada por mi provocación. Estaba lista para jugar el juego y esta vez, todas las cartas estaban a mi favor. Cuando mis padres llegaron del supermercado con las bolsas llenas, parecía que habían hecho una expedición completa por los pasillos. La cantidad de compras era tanta que ni descansaron, tan pronto como entraron en casa, comenzaron a organizar la cena con una urgencia casi desesperada, como si la visita fuera una cuestión de vida o muerte. Yo sin prisa salí del cuarto y fui a la sala, aprovechando el ambiente de tensión para iniciar mi plan. Tan pronto como mi padre me vio, abrieron los ojos y con ese tono arrogante de siempre soltó: «Vas a recibir al marido de tu hermana de esta manera. ¡Qué vergüenza, niña! Ponte una ropa de mujer seria». Sus palabras estaban llenas de desdén, pero no me dejé afectar. En lugar de responder, me puse los auriculares, ignorándolo completamente. La música ahogaba su voz irritante, pero aún así escuché a mi madre pidiéndole que dejara de molestarme y volviera a ayudarla con las compras. Sonreí de lado, satisfecha, sabiendo que mi ropa provocaba ese tipo de reacción en ellos y que era exactamente lo que quería. El escenario estaba montado, y los actores principales estaban en camino. Solo necesitaba mantener la calma y esperar el momento adecuado para dar el primer paso. Especialmente viéndola vestida como una monja, con un vestido horrible que cubría hasta los pies, me contuve y la saludé fríamente. Antes de volver mi atención a Ricardo, mi hermana parecía notar algo extraño en la situación, pero antes de que pudiera decir algo, mi madre la tomó del hombro y comenzó a conversar con ella, llenándola de preguntas y expresiones de añoranza. Me quedé satisfecha con el desarrollo de la situación. Yo tenía el control, y Ricardo claramente estaba interesado. Tomé del brazo a Ricardo y lo conduje a la sala, donde comenzamos a conversar casualmente sobre su vida, trabajo y novedades. Mientras tanto, mi madre estaba entretenida con mi hermana, llena de preguntas y abrazos como si no la viera desde hace años. Todo ese exagerado afecto me parecía innecesario, pero mantuve mi atención enfocada en Ricardo. Poco tiempo después, mi padre apareció aún arreglando su ropa.
Después de bañarse, saludó a todos con emoción, visiblemente emocionado. Ese exceso de sentimentalismo me hacía sentir incómoda, pero continué con mi papel, callada y observadora. Mientras mi padre conversaba con Ricardo, noté que de vez en cuando lanzaba miradas en mi dirección. Me di cuenta de que mi presencia no pasaba desapercibida para él, y eso empezó a darme una sensación de control sobre la situación. Cuando mi padre decidió mostrarle a mi hermana la mesa de la cena que habían preparado en la cocina, me pidió que acompañara a Ricardo hasta el cuarto donde iban a dormir. Con una sonrisa discreta, acepté y guié a Ricardo hasta el cuarto, manteniendo la conversación ligera y amigable. Cuando llegamos, me senté al borde de la cama mientras Ricardo comenzaba a deshacer las maletas. El ambiente estaba tranquilo, y aproveché el momento para iniciar una conversación. Él hizo una pausa en lo que estaba haciendo y con una sonrisa, me elogió diciendo que estaba muy bonita y parecía más animada y ligera. Preguntó qué había hecho para cambiar así. Agradecí los elogios y respondí bromeando que me sentía mejor desde que mi hermana se fue de casa. Ricardo sabía que ella y yo nunca nos llevábamos bien y siempre había sido amable conmigo, no tenía nada en contra de él. Aproveché la oportunidad para devolver el elogio, diciendo que él también estaba diferente, más bonito y fuerte, y bromeé que la ciudad grande le estaba haciendo bien. Conversamos por un tiempo tanto que ni siquiera nos dimos cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que mi hermana apareció en la puerta del cuarto con un tono irritado, preguntando qué estábamos haciendo aquí solos. Ricardo la miró seriamente y respondió con calma que solo estaba deshaciendo las maletas, nada más, y que no podía conversar con ella. La manera firme en que lo dijo la dejó desconcertada, y ella me lanzó una mirada de desaprobación antes de regresar a la cocina. Aproveché la atención del momento para preguntar, en un tono de curiosidad, si ella siempre era tan mandona e impaciente. Ricardo suspiró y admitió que sí, que podía ser muy difícil de manejar. Dijo que Marta siempre había sido mimada y solía hacer berrinches cuando las cosas no salían como ella quería. Conversar sobre eso trajo cierta complicidad entre nosotros, y comencé a darme cuenta de que Ricardo, a pesar de todo, se sentía cómodo siendo honesto conmigo. Después de que Ricardo terminó de deshacer las maletas, salimos juntos del cuarto y fuimos a la sala de jantar, donde todos ya estaban a la mesa esperándonos. Él se sentó al lado de mi hermana, mientras yo elegía otra silla que estaba a su lado izquierdo, muy cerca y pegada a él, de manera que mi perfume pudiera llegar hasta él. Sentí la mirada de Ricardo seguirme por un breve momento mientras me acomodaba. La cena fue animada, con mis padres y mi hermana conversando animadamente sobre todas las novedades. Hablaban de todo, desde los cambios en la vida de casados hasta las actividades en la ciudad grande. Sin embargo, yo me mantuve más reservada, observando todo en silencio. A pesar de la conversación envolvente, mi atención estaba enfocada en otro tipo de juego. Durante la comida provocaba a Ricardo de forma sutil, casi imperceptible para los demás. Cada vez que me levantaba para tomar un poco más de jugo o un pedazo extra de carne, hacía cuestión de pasar muy cerca de él, casi tocándolo, dejando que él sintiera mi perfume. Con cada una de estas pequeñas provocaciones, notaba que Ricardo se desconcertaba un poco, desviando la mirada rápidamente para disimular. Me gustaba este juego silencioso de plantar pequeñas semillas de duda y deseo. Finalmente, después de algunas horas de preparación y ansiedad, sonó el timbre, rompiendo el silencio que reinaba en la casa. Mis padres estaban visiblemente nerviosos, especialmente mi madre, que apenas podía contenerse. Corrió hacia la puerta y tan pronto como la abrió, se desmoronó en lágrimas al ver a mi hermana, como si no la viera desde hace años. Todo este drama siempre me había irritado. Nunca entendí por qué mi madre hacía tanto escándalo por ella. Mientras las dos se abrazaban y lloraban en la puerta, yo quedé allí observando con una mezcla de desprecio y expectativa. Todos entraron en la casa, y me levanté del sofá, caminando hacia ellos. Cuando me acerqué pude sentir la mirada de Ricardo, el marido de mi hermana, fija en mí. Sus ojos recorrían mi cuerpo con una intensidad que me hizo sentir como si fuera un pedazo de carne siendo analizado por un perro hambriento. Mi hermana estaba tan absorta en la conversación con mi madre que ni lo notó. Aproveché el momento y con una sonrisa animada, fui directo a abrazar a Ricardo. Pregunté con una voz dulce cómo estaba, extendiendo el abrazo más de lo necesario. Sentí que me abrazaba con firmeza y por un breve instante tuve la nítida sensación de que me olía, como si estuviera intentando captar mi perfume. Por un breve instante antes de que él se levantara para despertar a mi hermana,
mientras Ricardo la ayudaba a levantarse y la conducía al cuarto. Volví al sofá, acomodándome cómodamente y esperando lo que estaba por venir. Esa noche parecía ser la oportunidad perfecta para poner mi plan en práctica. Ricardo y yo estábamos solos, y sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad. Cuando él regresó del cuarto, se sentó a mi lado en el sofá y continuamos viendo la película en silencio. Mi corazón latía acelerado mientras, en un acto de pura determinación, colocaba mi mano sobre su muslo nuevamente. Esta vez, no hubo vacilación en mis movimientos. Ricardo permaneció en silencio, permitiendo que mi mano quedara allí sin reacción aparente, lo que me dio la confianza que necesitaba. Sin decir una palabra, me levanté y, en un movimiento rápido, me senté en su regazo. Ricardo me miró sorprendido y antes de que pudiera protestar, lo besé con toda la intensidad que había guardado. Fue un beso apasionado, de esos que solo ves en películas. Para mi sorpresa, él no resistió, al contrario, me envolvió en sus brazos y me tiró contra su cuerpo, como si anhelara aquello tanto como yo. En cuestión de segundos, el ambiente entre nosotros se transformó en algo cálido y peligroso. Pero antes de que las cosas pudieran avanzar más, un grito estridente resonó por el pasillo, viniendo hacia nosotros. ¿Qué está pasando aquí, vaca psicópata? Mi hermana, que aparentemente se había despertado y regresado a la sala, nos atrapó en el acto. Su expresión era de pura furia y traición. En un segundo corrió hacia mí sin dar tiempo para explicaciones. La bofetada que me dio en la cara fue tan fuerte que me hizo caer del regazo de Ricardo, aturdida. La confusión rápidamente aumentó de intensidad. Mi hermana estaba descontrolada, gritando y tratando de alcanzarme nuevamente, mientras Ricardo intentaba alejarla. El ruido era tan alto que despertó a mis padres, quienes pronto corrieron a la sala. Preocupados al ver la escena, mis padres quedaron chocados y sin palabras. Mi madre intentó intervenir, sujetando a mi hermana, quien continuaba gritándome y tratando de atacarme. Mi padre, perplejo, me miraba a mí y a Ricardo sin entender qué había pasado. Después de una serie de insultos e intentos de atacarme, Ricardo finalmente logró calmar a mi hermana y la llevó al cuarto. Desde allí podía oír su voz aguda gritando y diciendo que quería terminar el matrimonio por dentro. Estaba en éxtasis. La venganza que tanto deseaba finalmente se había realizado, y me sentía realizada. Mis padres, por otro lado, estaban horrorizados. No paraban de hablar, lanzando una avalancha de palabras que apenas tenían sentido para mí. Aún estaba aturdida por la bofetada que recibí, pero en realidad, nada más importaba en ese momento más que mi venganza. Sin decir una palabra, me levanté y fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me tiré en la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Incluso con la puerta cerrada, aún podía oír los pasos apresurados y las discusiones al otro lado. La ira y el tumulto tomaron control de la casa. Poco después, oí a mi hermana y a Ricardo salir apresuradamente. Decidieron pasar la noche en un hotel y regresar a la ciudad lo más rápido posible. Cuando finalmente partieron, mis padres vinieron hasta la puerta de mi cuarto golpeando y pidiendo que abriera, pero yo ignoré. Esperé hasta que todo se calmara afuera. Entonces, sin dudarlo, comencé a empacar una maleta con algunas ropas y llamé a un Uber. Cuando salí del cuarto, le dije a mis padres que ya no iba a quedarme en esa casa. La reacción de mi padre fue explosiva, me insultó de todas las formas posibles, expresando toda su decepción y rabia. Pero ya estaba preparada para eso, sabía que era solo una cuestión de tiempo hasta que necesitara partir. Dejé la casa esa noche cargando mi maleta y una determinación renovada de comenzar mi vida desde cero. Finalmente estaba libre para ser quien quería, sin la sombra de mi hermana ni el juicio de mis padres. Y a pesar de todo, una sensación de libertad y realización me acompañó al salir hacia lo desconocido, lista para construir mi vida a mi manera. Hoy en día, después de toda esa confusión, la única persona con quien aún mantengo contacto es mi madre. Ella siempre me manda mensajes preguntando si estoy bien o si necesito algo. Mi padre, por otro lado, ya no habla conmigo, dejó claro cuánto quedó decepcionado con mis elecciones. En cuanto a mi hermana, ella también cortó todo contacto, pero en el fondo, sabe exactamente por qué hice lo que hice. Ella entiende que todo esto fue mi venganza. Así, sigo viviendo una vida diferente a la que todos esperaban para mí. Estoy libre, lejos del control y de los juicios de mi familia. Y por más que haya perdido la relación con ellos, sé que logré lo que quería.